One, two, three, four. Bueno, pues muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Un día más en el aula virtual. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy con un tema muy interesante, con un tema que ustedes se van a dar cuenta que nos va a platicar un experto en el área. Van a pasar la próxima hora muy atentos a una conferencia magistral que le vamos a pedir, sin más preámbulo, al doctor Gerardo Morales Sánchez. A sus órdenes, sí, doctora. El día de hoy, que a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, de nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, del doctor Ricardo Rey Bosch, de la doctora Laura Yadó, pues le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Un día más en el aula virtual, con un tema que les va a parecer muy interesante. Ahorita lo vamos a comentar un poquito, claro. Doctor Morales. Mientras tanto, les voy a leer, bueno, no leer, les voy a comentar una breve síntesis de la trayectoria académica y profesional del doctor Gerardo. El doctor es cirujano dentista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Hizo en el Hospital Federico Gómez de 1983 a 1985 la residencia hospitalaria. Así es, residencia hospitalaria durante 2 años. Fui miembro de la primera generación, precisamente, del Hospital Infantil de México. Pues eso, seguramente, además de toda la experiencia que ahorita ya tiene, nos va a enriquecer mucho más esta expertise que tiene en su formación hospitalaria, doctor. Gracias. El doctor también es fundador del servicio de odontopediatría del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT, en Tlalnepantla, Estado de México. Así es. Y también tiene una muy bonita trayectoria docente como profesor titular desde el año 2000 en la Universidad Latinoamericana a la fecha. Y pues bueno, si contáramos también que es parte de diversas asociaciones, obviamente el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, nos llevaríamos yo creo que un buen rato platicando, pero claro. Bueno, yo creo que todos los que lo conocen ya lo habrán, ya estarán listos para tomar las anotaciones de este tema. Cuéntenos, doctor, un poquito de qué nos va a platicar. Okay. Bueno, estamos tratando de abordar lo que es realmente las anomalías del tubo neural, alteraciones del cierre del tubo neural, que vendría siendo como que el segundo grupo de pacientes con discapacidad que con mayor frecuencia o facilidad podría llegar al consultorio dental particular. Casi siempre cuando hablamos de pacientes con discapacidad pensamos que exclusivamente son los pacientes con parálisis cerebral, sí. Pero ese es el 70% más o menos de la población. El restante, yo creo que el segundo grupo de verdad más importante es este que vamos a ver, de pacientes con secuelas del cierre del tubo neural. Y ya como última parte, bueno, pues puede ser ya muy variado, como son pacientes con síndromes, con pacientes con alteraciones congénitas, que ahí sí ya es difícil de tipificar qué porcentaje se presentan. Pero creo que es muy interesante porque se puede manejar en consultorio. Todo cirujano dentista u odontopediatra que tenga un poquito de conocimiento acerca del tema lo puede llevar a cabo con cuidado, y ese es precisamente el objetivo de esta charla, ¿no? Poderlos informar para que se inviten ellos mismos a investigar
Y también me pongo a sus órdenes, obviamente, cualquier cosa que se llegue a ofrecer. Voy a dejar mi correo electrónico para que me puedan escribir. Pues muy interesante, doctor. Les vamos a recordar las formas en las que nos pueden ubicar, contactar. Estamos transmitiendo desde el colegio y nos pueden ver y contactar en medios digitales, aula virtual. Ustedes, si van en esa página, se registran. Recuerden que cada vez que ustedes ingresan y ven una conferencia en el aula virtual, pueden y se registran, pueden tener la hora a crédito para su proceso de certificación. Entonces, como parte de la educación continua que ofrecemos aquí en el Colegio Nacional, pues seguramente estarán muy interesados en escucharlo, doctor Morales. Okay, muchísimas gracias. Al final de la plática, el doctor podrá responder las preguntas que ustedes nos hagan llegar a través del WhatsApp, de Facebook, de la página. Y pues bueno, le vamos a dar pues la bienvenida y pues todo el auditorio y el espacio es suyo, doctor. Ok, pues, muchísimas gracias. Está usted en casa. Gracias, muy gentiles. Bueno, pues ya vamos entrando en tema. Como yo les decía, la plática, charla o ponencia está siendo versada sobre el tema del miedo meningocele. El miedo meningocele nosotros lo vamos a definir como un trastorno congénito de la columna vertebral y del canal medular que no cierran antes del nacimiento. La médula espinal y las membranas se protruyen por la espalda, como ustedes pueden darse cuenta en esta ilustración. Aquí nosotros estamos viendo que hay un defecto por el cual se está protruyendo no solamente lo que son las meninges, sino también estamos viendo todo lo que es la médula espinal. Y esto se va a presentar como un saquito. Bien, este es uno de los defectos más comunes del sistema nervioso central. Los huesos de la columna no se forman totalmente, quedan abiertos. Los cuerpos vertebrales no cierran completamente, sino que quedan ligeramente abiertos. Y eso es lo que se llama también espina bífida. La médula de las meninges se protruyen por la espalda del niño. Bien. Ok, perdón, la anterior. Bien, este es el esquema que les muestra a ustedes principalmente cuáles son las regiones donde se puede localizar este tipo de alteración. El sitio primordial o primer sitio es el de la espalda, la zona lumbar y la zona sacra. La segunda parte vendría siendo la parte superior del cráneo. El tercer sitio donde mayormente se puede ubicar es en la zona de la cara, que son los famosos holoproencefaloceles, que muchas veces ustedes los han llegado a ver o a conocer. Después, como último, la cuarta zona vendría siendo la zona occipital, ¿sí? Y la quinta, que sería la última zona, sería precisamente la zona sacra. ¿Por qué esta zona? Porque esta es la última que se cierra precisamente cuando se está llevando a cabo el cierre del tubo neural. Cuando las lesiones se localizan en este punto, vale la pena comentarlo, las consecuencias o las secuelas que deja son más benévolas o menores. Bien. Vamos, la que sigue. Los defectos restantes son, como lo comentaba yo, la de espina bífida oculta, cuando no hay una protrusión de las meninges. Esto es los huesos de la columna, como les decía yo, no cierran, médula espinal y las meninges permanecen en su lugar y la piel generalmente cubre el defecto. O sea, ustedes ven una espalda y dicen, este paciente está normal. Muchas veces lo único que llega a evidenciar este hecho es una toma de una radiografía común y corriente en donde se ven que los cuerpos vertebrales no están bien fusionados. La causa principal, de verdad, es la deficiencia del ácido fólico, ya que este juega un papel muy importante en lo que es la síntesis del DNA y sobre todo también sobre lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Hay teorías de causa viral,
solo por esquematizar algo como es el Zika. ¿Qué tan fuerte puede ser un ataque viral? Muy importante. En la actualidad estamos viendo, y solamente por eso hago la referencia al Zika, que puede llegar a provocar la anencefalia. Entonces, ¿hasta qué grado pueden los virus llegar a lesionar un producto, como es en este caso? El mayor número de los niños también se dice que pueden ser aquellos que nacen en temporada de invierno, y también existen los factores ambientales como son las radiaciones. Bien, tenemos factores también que favorecen la malformación del recién nacido. ¿Cómo qué puede ser esto? Como los progenitores añosos, los antecedentes familiares de abortos, óbitos o malformaciones. También tenemos antecedentes de exposición a teratógenos, antecedentes de oligo o polihidramnios, la hipomotilidad fetal, la prematurez o postmadurez. A ver, tan malo es que el paciente o el producto nazca antes de tiempo, como también que haya terminado su edad gestacional y el producto todavía siga dentro del útero de la madre. Las presentaciones en posición difícil, como es el caso de la presentación del niño de nalgas, el tamaño macrosómico o grande de la edad gestacional, la discordancia de las medidas corporales como la simetría de los segmentos, o 3 o más defectos menores, que también se considera como ya una causa que puede darnos problema, la hipotonía o la hipertonía persistentes. Como ustedes pueden darse cuenta, no es por molestar nada, pero ¿cuántas veces no hemos visto este tipo de imágenes? En donde nosotros vemos una mujer embarazada que está tomando alcohol y que está fumando su cigarrillo, pensando que solamente es parte de la vida y que no va a tener ninguna consecuencia. Es bien importante tomar en cuenta que también las situaciones de las gentes que viven cerca de donde se existen estaciones emisoras de ondas o retransmisoras de los teléfonos celulares son zonas que pueden llegar a afectar realmente con la radiación. Nos pueden llegar a afectar, el uso de los teléfonos celulares, la radiación solar, las exposiciones frecuentes a rayos X. Esos son los factores que a nosotros nos van a interesar mucho. Bien, tenemos aquí la incidencia de las malformaciones por causa multifactorial a nivel mundial. Las malformaciones son una incidencia, nos vamos a basar en cada 10,000 nacimientos. Por ejemplo, los defectos del tubo neural, la anencefalia o ausencia de cerebro son de 5 por cada 10,000. La espina bífida vienen siendo 5 por cada 10,000 y el encefalocele solamente 1. En promedios estamos viendo que tenemos que la espina bífida, para no marearlos con tanta estadística, viene siendo el 1.2% de lo que se llega a presentar en general, como lo pueden ver ahí. Lo que es anencefalia y malformaciones similares, el 2.1%, y lo que es la hidrocefalia, el 1.7%. Bien. ¿Cuál es el panorama epidemiológico de los defectos del tubo neural? La incidencia mundial viene siendo de 1 a 8 en cada 10,000 recién nacidos vivos. La incidencia aumenta en los caucásicos y en niveles socioeconómicos bajos. Como ustedes saben, en los países latinoamericanos estamos teniendo ese problema muy importante. Cada vez hay más gente pobre, hay más medio económico bajo. Entonces, por eso este es un importante problema de salud. Bien, de cada 3 millones de embarazos anualmente afectados en el mundo, 400,000 pueden presentar la anencefalia y 300,000 la espina bífida. En México, el 24.15% de las defunciones se llevan a cabo en menores de 5 años. Bien, aquí tenemos otra gráfica donde nosotros podemos darnos cuenta, vienen graficadas anencefalia, encefalocele y mielomeningocele. Yo me quiero abocar a lo que es mielomeningocele. Vean ustedes cómo estaba la incidencia en 1999. En el 2000 desciende porque comienzan las campañas con lo que es precisamente el uso del ácido fólico, y se empezó una campaña, incluso Teletón, empezamos nosotros a obsequiar el ácido fólico a las mamás. Tuvimos la oportunidad de que hubiera un descenso de 2002-2003. En 2004 comenzó a repuntar, llegando a un pico más alto al 2007.
De ahí, aunque ha tenido sus altas y sus bajas, ya no ha podido descender mucho. Esto es lo cual nos está indicando que el problema persiste todavía y que no tiene tendencia a bajar o a disminuir o a eliminarse. Por lo tanto, las probabilidades de que los pacientes que presentan estos defectos que requieran atención dental van a llegar a nuestros consultorios. Esa es la importancia precisamente de la charla. Bien, los síntomas. ¿Cuáles vendrían siendo los síntomas? Pues una protusión de la médula y las meninges causa daños a la médula espinal y en las raíces de los nervios con alteración de la función de las áreas corporales controladas en la zona del defecto o debajo de esta. Ahorita vamos a entender bien esto, que veamos dónde se localizan las lesiones. La mayoría ocurre en el área lumbar, inferior o sacra de la espalda, ya que es la última parte de la columna en cerrarse, como ya les había yo comentado. Los síntomas incluyen la parálisis parcial o total de las piernas e insensibilidad, pérdida del control de la vejiga, en este caso los intestinos o ambos. La médula espinal que está expuesta es susceptible a infecciones, como puede ser en este caso la meningitis. La hidrocefalia que pueda llegar a afectar en un 90% de estos niños. La dislocación de cadera o trastornos similares, en este caso la siringomelia. La siringomelia también puede ser un padecimiento que se asocie, es realmente un quiste que se forma en la base del cerebro, que se va transmitiendo a través de la que es la médula espinal y como ustedes van viendo, van creando un defecto bien importante, el cual va disecando la médula espinal y afectando obviamente todo el paquete vasculonervioso, las inervaciones, la motilidad de toda la zona donde va corriendo el quiste. Es bien importante tener en mente eso. Bien, miren ustedes, aquí es como más o menos se presentan en diferentes niveles vertebrales los paquetes de mielomeningocele. Como ustedes pueden ver, esos saquitos, ahí es donde está protruida todo lo que es la médula espinal. Entre más baja es la localización del defecto, menores son los daños ocasionados. Entre más alto sea, mayores van a ser los problemas que va a tener el paciente. Sobre todo con todo lo que son intestinos, con todo lo que son miembros inferiores, con todo lo que es precisamente vejiga, que es lo más importante que a nosotros nos compete. Bien, aquí tenemos, ¿cómo es lo que vamos a clasificarlo? Tenemos tres maneras de verlo, que es el primero que nosotros habíamos comentado, la espina bífida oculta, cuando nosotros nada más sabemos que los cuerpos vertebrales no se han terminado de fusionar y por ahí se ve que falta realmente el cierre de las vértebras, sin embargo, todo lo que es médula espinal, lo que son meninges, todo eso están en su sitio. El segundo lugar vendrían siendo ya lo que es el meningocele, en donde ya existe un defecto, pero exclusivamente se van a protruir lo que son las meninges. Nada más las membranas meninges, el paquete vasculonervioso permanece en su sitio. Y el tercer sitio, que ya es el mielomeningocele, es donde realmente estamos viendo que hay protrusión tanto de las meninges como de la médula espinal, ¿sí? Y esta es una falla de la notocorda en el cierre y formación del disco intervertebral, por eso se presenta esta alteración, ¿sí? Vean ustedes hasta dónde se pueden llegar a tener las deformaciones de estos pacientes. Ahorita vamos a contemplar, el paciente está acostado en decúbito y miren ustedes los pies cómo están totalmente pronados y rotados. Esto es porque no tiene sensibilidad, no tiene motilidad y desgraciadamente no tuvo una atención oportuna al momento de su tratamiento. Bien, ¿cuáles son los síntomas o los indicios de una espina bífida? ¿Cómo podemos sospechar nosotros que tiene una espina bífida si no le estamos viendo el paquete o el saquito o la mochilita en la espalda? Pues vamos a sospechar cuando veamos que tiene un mechón en el pelo, en el área sacra, que es un mechón bastante grande, en donde ustedes pueden ver ya a través de la imagen del lado derecho, que es la resonancia magnética, cómo se ve el defecto en la espina y en los huesos, donde ya se ve que precisamente no hay un cierre adecuado y esa médula se puede dañar fácilmente. Bien. ¿Dónde pueden ser los sitios donde se puede localizar? Vamos a tener como comparativo este sitio donde es el paciente sano o normal. El primer lugar donde se puede presentar puede ser el meningocele cervicotorácico, que es este que estamos viendo aquí. Entre más alta sea la lesión, mayor número de nervios
y de funciones de los músculos y de los miembros superiores se ven afectados. Luego, el segundo lugar donde lo podemos ver es precisamente en el torácico lumbar, que es esta zona que estamos viendo aquí, que es el más común. Luego, el otro podría ser esta porción de aquí, que vendría siendo el lumbosacro. Y luego estos dos, que son los que aparentemente son los más raros, o los menos frecuentes. El más benévolo o menos dañino de todos estos es el sacro, que está aquí en que es la última figura, porque estos pacientes incluso pueden llegar a caminar, pueden llegar a llevar una vida más o menos normal. El único problema es que tienen problemas de incontinencia y tienen que utilizar pañal a lo largo de toda su vida, obviamente. Bien, ¿cómo podemos hacer una evaluación prenatal? Bueno, pues un examen de sangre durante el primer trimestre nos puede ayudar muchísimo, que es el examen triple, en el cual detectas espina bífida y también síndrome de Down, así como otras enfermedades congénitas. El 87% de los embarazos con espina bífida muestra que precisamente la alfa-fetoproteína se encuentra elevada. Este estudio también presenta, mucho cuidado, un alto índice de falsos positivos, por eso no la estoy dando como un estándar de oro, como una prueba única. Esto tiene que ir acompañado de otros exámenes adicionales. Hay que realizar un ultrasonido prenatal, el cual es muy confiable para la detección de la espina bífida. La amniocentesis muy ocasionalmente. ¿Por qué la amniocentesis muy ocasionalmente? Porque tan solo el hecho de hacer una punción de líquido amniótico, que aparentemente es muy sencilla, puede desencadenar el trabajo de parto del paciente y nosotros podemos complicar en mucho lo que es la situación del paciente. Entonces, no se recomienda como de primera intención, sería lo último o de las últimas pruebas que se podrían requerir. Otra podría ser la columna, una radiografía de columna ya del producto nacido, en donde se revela el alcance y localización exactos del defecto. Un ultrasonido de columna también puede ser una gran herramienta que puede revelar anomalías de la columna o de la médula espinal. Las tomografías axiales computarizadas o las resonancias magnéticas se usan en ciertas ocasiones solamente para determinar localización y alcance del defecto. La reparación quirúrgica, esto sí es necesaria. Esta se lleva a cabo entre las 24 a las 48 horas de vida extrauterina. O sea, termina de nacer el paciente, se detecta el defecto y tiene que estar el neurocirujano listo para poder hacer la intervención lo más temprano posible. Actualmente existen centros que están ensayando las reparaciones quirúrgicas experimentales de espina bífida dentro del útero. Como dato curioso les comento, ya no me dio tiempo de ponerla aquí, pero ustedes han de haber visto una fotografía que le dio la vuelta al mundo de un cirujano que está haciendo precisamente una operación en un útero y hay una manita del pequeñito que le está sosteniendo el dedo. Precisamente estaban haciendo una reparación de espina bífida dentro del útero. A eso se debe esa fotografía tan maravillosa. Bien. La reducción de los daños en la médula espinal expuesta con atención a la posición del paciente, los dispositivos de protección que pueden ser usados para que no haya fricción, para que no haya compresión, la modificación en la forma de alimentación del niño también es bien importante, su manejo y su baño diario. El uso de antibióticos para la prevención de las meningitis, las infecciones en vías urinarias y otras infecciones, que también es bien importante. También el uso de los cateterismos permanentes o periódicos para el drenado de la vejiga por la presencia de reflujo vesículo-uretral. ¿Qué cosa es el reflujo vesículo-uretral? El reflujo vesículo-uretral se presenta como una contractura tremenda del músculo detrusor que existe precisamente para la relajación de la vejiga. Se llena esta vejiga y se desborda. La orina se va detrás hacia lo que son los conductos donde se encuentran los riñones, los inundan de orina y entonces el riñón está trabajando inundado de orina y está muriendo, está deteriorándose. Entonces ese reflujo vesículo-uretral hay que combatirlo. El paciente jamás va a relajar la vejiga, nunca lo va a poder hacer porque su sistema nervioso no existe, no hay la manera de que lleve a cabo esa función. Entonces, por eso se hacen los cateterismos intermitentes cada 4, cada 6 horas, para poder drenar con mucho cuidado. Se les enseña a los padres a poderlos llevar a cabo, porque es imposible que estén dependiendo de una enfermera o de un centro de salud o de un
sanatorio para que se lo esté haciendo porque los costos serían muy elevados. Una dieta muy alta en fibra y programas de entrenamiento para evacuar el intestino y mejorar su funcionamiento. Estos niños no pueden obrar de una manera normal, natural. Algunas veces tienen que ser manejados incluso con enemas para poder hacer el retiro de todo lo que es la materia fecal debido a la falta de motilidad del intestino. Bien. También tenemos la intervención ortopédica y la fisioterapia, que entre más temprano se empiece a dar mucho mejor para el tratamiento de los síntomas musculoesqueléticos, con el objetivo de minimizar las incapacidades y maximizar de veras el funcionamiento de todos y cada uno de los miembros y de los músculos que ahí se encuentran, para que no caigan en esto precisamente, en estas atrofias y en estas rotaciones o deformaciones por falta precisamente del control muscular. Bien. ¿Qué hacemos entonces? La corrección de la hidrocefalia se lleva a cabo con la colocación de válvulas de derivación ventrículo-peritoneales, que en ocasiones reducen el mielo meningocele, porque claro, toda la presión está dentro de lo que es la médula del líquido cefalorraquídeo. Ustedes al encontrar un alivio de la presión cerebral y al hacer la derivación hacia peritoneo, baja la presión y obviamente el mielo meningocele decrece y es por eso que el niño puede cubrir el defecto con el crecimiento normal. Lo que sí necesita la familia es el apoyo psicológico, de verdad, que es bien importante todo esto. Nosotros en CRIT manejamos aquello de que no manejamos pacientes con discapacidad, manejamos familias con discapacidad. Por eso es bien importante que los programas de acercamiento psicológico vayan enfocados no solamente al paciente, sino tanto a los padres como a los hermanitos, porque ellos también son una parte muy importante y resienten mucho la sobreatención que recibe el paciente, que en este caso vendría siendo el paciente con discapacidad. Bien, el defecto se corrige con cirugía generalmente, pero el daño neurológico que presenta es irreversible. Desgraciadamente no hay manera de decirle vamos a volver a conectar, a retomar o a reentubar todo el sistema nervioso que quedó por fuera. Desgraciadamente eso no es posible. Entonces, por eso es importante hacer el abordaje, como hemos dicho. El parto es difícil y se puede complicar con problemas al nacimiento, precisamente por ser tan traumático. Si no se detecta oportunamente el mielo meningocele y se programa una cesárea a la hora de pasar por canal vaginal, va a haber un problema tremendo e incluso se puede complicar todavía por una hipoxia severa cerebral y además darnos como consecuencia que aparte del problema del mielo todavía tenga parálisis cerebral como secuela. La incapacidad permanente con debilidad o parálisis de las piernas también suele ser una de las complicaciones. Y la pérdida del control de la vejiga y de los intestinos o de ambos es casi algo que va concomitantemente con la alteración que acabo de describir. Bien, las infecciones en vías urinarias son frecuentes. ¿Por qué? Por la situación de que la vejiga no se está vaciando. Hay que recordar que la vejiga acumula bacterias fácilmente. Cuando la orina no se elimina, cuando no hay un verdadero vaciamiento de la misma, se van quedando sedimentos y esos tienden a hacer cultivos de bacterias. Los defectos como existentes como la hidrocefalia u otros defectos también son complicaciones que se presentan. Bien. ¿Cuáles son las situaciones que requieren lo que es a la asistencia médica? Bueno, pues una protrusión de la columna en un recién nacido, un retraso en caminar o gatear. Ojo, cuando vean que al paciente no le gusta caminar o gatear, hay que llevarlo a evaluar con un neurólogo, un neuropediatra. Las revisiones continuas de seguimiento durante el crecimiento para evaluar el alcance y el daño neurológicos. Pero sí vale la pena siempre no decir, es que es flojo, es que no quiere caminar. No, hay que checar cómo está esa criatura y hay que le haga una evaluación a un médico competente. Bien. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas de la hidrocefalia? En este caso, ¿cómo podemos saber que mi paciente tiene o no tiene hidrocefalia? Bueno, si yo estoy viendo que las fontanelas están abultadas, que mi paciente está presentando irritabilidad, que tiene letargo, o sea, permanece quieto por muchísimo tiempo y no se quiere mover, y que hay una dificultad al momento de la alimentación, puedo sospechar que está teniendo problemas de hidrocefalia. Bien, ¿cuál sería otra? También la meningitis. ¿Cuáles serían los problemas de la meningitis o cuáles serían los síntomas cardinales para que yo sospeche de una meningitis? Primero la fiebre, que las fiebres son muy elevadas. La tortícolis, que también se le llama a la rigidez de cuello o indisposición para doblar o mover el cuello y cabeza.
y la irritabilidad constante y el llanto inconsolable del paciente, ¿sí? Esas son cosas que son bien importantes. ¿Cuál es la prevención que nosotros podemos hacer? De verdad, el suplemento del ácido fólico está demostrado, ahorita lo vamos a ver. El ácido fólico pueden ser efectivos en la reducción del riesgo y de las deficiencias que pueden tener. Estas deberán ser corregidas antes del embarazo, cuando menos un mes. Nosotros estuvimos haciendo la revisión de todo esto y obtuvimos los datos de que antes se decía que las mujeres que ya estaban llevando a cabo vida sexual activa, casadas o no casadas, ahorita nos vamos a meter en ese lío, pero ya deben de llevar el consumo o el hábito de complementar su dieta con ácido fólico. Pero ahora resulta que también las parejas de ellas, los varones, también tienen que tomar el ácido fólico, porque es bien importante, ellos también contribuyen en mucho a que pueda presentarse este tipo de alteración. Entonces, los suplementos de ácido fólico pueden reducir los riesgos y las deficiencias deberán ser corregidas un mes antes. Fíjense, ¿por qué? Porque el defecto se desarrolla muy temprano, doctores. El cierre del tubo neural comienza en el día 18. ¿Qué mujer que está embarazada sabe que está en este estadio o estado al día 18 de su embarazo? Y este cierre termina el día 29, entonces no pueden estar jugando con eso. Por eso es que tienen que empezar desde antes con el suplemento del ácido fólico, por precaución, por ellas y por las criaturas que van a traer al mundo. ¿Cuáles serían los suplementos más recomendados para las damas o para las mujeres? Bueno, una mujer en edad fértil, hasta la menopausia, deberá de tomar 400 microgramos. No se preocupen por lo de la dosis de 400 microgramos, van a decir, ¿y cómo le hago para calcularlos? Ya vienen los frascos, precisamente con tabletas de 400 microgramos, ya la presentación ya existe, solamente ustedes la solicitan en la farmacia, no se requiere receta médica para poderla comprar. En pacientes con embarazo que ya estén embarazadas y lo estuvieron tomando, van a aumentar su dosis a 600 microgramos. ¿Cómo le hacen? ¿También buscan tabletas de 600? No, la misma presentación de 400, la siguiente pastilla la parten a la mitad, son 200 microgramos más, se toman 1,5 tabletas al día y con eso ya tienen los 600 microgramos que requieren durante todo el embarazo. Bien. Ahora, si ya desgraciadamente tienen un antecedente de que tuvieron un producto con defecto del tubo neural y desean tener una nueva criatura, no quiere decir que estén condenados a que el defecto se repita. Tienen que tomar en cuenta el hecho de tomar su medicamento, pero ahora la dosis van a ser 4 miligramos. Un mes antes igual hay que empezar del embarazo, hay que empezar con la toma de esto al día y durante todo el primer trimestre del embarazo lo van a continuar tomando. Créanme que con esto se ha comprobado que hay una reducción del 70% del riesgo de presentar este tipo de padecimientos o de alteraciones. Y eso es muy, muy importante. Vale la pena que lo tomen muy en cuenta. Bien, el suplemento del ácido fólico en mujeres diabéticas es bien importante que lo tomen en cuenta y de veras complementen su dieta con ello. Las epilépticas, ¿por qué las epilépticas? Porque desgraciadamente los medicamentos que les llaman anticomiciales, que son los que se tratan precisamente el control de las crisis convulsivas, deterioran o lesionan el ácido fólico existente, entonces es bien importante reponerlo. Y las obesas también tienen un riesgo mayor, desgraciadamente nuestra población tiende demasiado a la obesidad. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos alimenticios no son buenos, pero sí tenemos que buscar compensar ello con el suplemento del ácido fólico, sobre todo si son mujeres que están en etapa sexualmente activa. Bien. Ahora vamos ya a lo que es el tratamiento dental. Bueno. Vamos a ver que estos son pacientes de alto riesgo. Nunca subestimen el tratamiento de estos pacientes. Por favor, nada de que es muy sencillo, es muy fácil, yo lo puedo atender. Primero que nada, son portadores de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Esto qué quiere decir? Que los riesgos de infección de este tipo de pacientes son exactamente los mismos que tiene un paciente con una prótesis valvular en corazón. Son exactamente lo mismo. Esto está descrito perfectamente en la literatura, en las clínicas odontológicas de Norteamérica y en artículos recientes, nada más que cuando se hace la traducción les llaman shunts arteriovenosos o de derivación,
pero esto es lo que nosotros sabemos, son los catéteres que van a pasar a lo que es peritoneo y hay que tener muchísimo cuidado. Se habla de que existe una especie de atracción por cargas electronegativas de las bacterias hacia los materiales de la válvula, por eso es bien importante tener cuidado de meter medicamento antibiótico antes de empezar el tratamiento de cualquier tipo de atención dental a estas criaturas. Bien, hay una probable insuficiencia renal, doctores, de verdad, por el reflujo vesículo-uretral. Desgraciadamente, algunos de nosotros lo tenemos muy claro y otros yo les informo. El riñón es un órgano excesivamente noble, tan noble o más allá de la nobleza que solamente avisa que está lastimado cuando ya tiene un 70% de su pérdida o un 80%. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que un paciente ha tenido problemas de mielomeningocele, no ha estado teniendo atención con un urólogo oportunamente, no lleva a cabo lo que son los cateterismos intermitentes que son cada 4 horas, podemos sospechar que pudiera tener ya o estar cursando con una insuficiencia renal. Entonces, lo más importante también es establecer las interconsultas precisamente con todo este tipo de especialistas para poder llevar a cabo un manejo adecuado y coordinado de nuestro paciente. Muy importante. Bien, hay también la propensión de desarrollar una alergia al látex en un 85%. Todos los pacientes con espina bífida, todos, tienen una tendencia a la alergia al látex de un 85%. Es increíble, pero esto está documentado en la literatura médica. Nosotros, el personal de salud que trabajamos en los consultorios, en los medios hospitalarios, al utilizar el látex, que son los guantes que más comúnmente utilizamos, tenemos un 20% de riesgo de desarrollar alergia al látex. Es un porcentaje bajo, pero estos pacientes tienen el 85%. Además, doctores, hay que tomar en cuenta que el émbolo de los cartuchos dentales está hecho de látex. Cuando nosotros estamos infiltrando anestésico local en cualquier paciente, le estamos infiltrando micropartículas de látex en torrente sanguíneo. O sea, estamos metiendo ese antígeno a torrente sanguíneo. Si estamos hablando de este tipo de pacientes que tienen un 85% de riesgo de desarrollo de látex, imagínense el riesgo que estamos corriendo. Esto no quiere decir que no podamos infiltrarlos con anestésico convencional, que tengamos a fuerza que ir a buscar las ámpulas de cristal y todo ese tipo de cosas. Podemos hacerlo, pero siempre y cuando llevemos un cuidado muy, muy riguroso acerca de cómo vamos a hacer el abordaje. Y también tenemos los pacientes que ya desafortunadamente son alérgicos al látex. Esos pacientes también van a requerir atención médica y atención dental. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ir haciendo el abordaje. Bien. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes de válvula de derivación ventrículo peritoneal? Primero que nada, hasta para una profilaxis y aplicación de fluoruro, doctores, hay que tener en cuenta que cuando ustedes hacen una limpieza de un diente, está descrito en la literatura que provocamos una bacteremia transitoria en un 50%. El 50% es demasiado alto como para poderlo tomar así como que a la ligera. Entonces, si vamos a ocasionar una bacteremia, vamos a proteger al paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos las dosis de premedicación antibiótica establecidos por la Asociación Americana del Corazón, el Instituto Nacional de Cardiología, como es la amoxicilina, a 50 miligramos por kilogramo de peso 1 hora antes del tratamiento. Siempre tenemos que dar este tipo de cobertura antibiótica previo al tratamiento dental. Sea cual sea el tipo de tratamiento que vayamos a hacer, tenemos que premedicar al paciente. Bien, si tenemos un paciente que es alérgico a la penicilina, recordemos que antes se daba la eritromicina, pero desgraciadamente ya la eritromicina no se permite utilizar por las grandes resistencias o la resistencia que con gran facilidad emerge a este medicamento que era tan noble. Ahora lo que se utiliza es la clindamicina. La clindamicina la vamos a trabajar a 20 miligramos por kilogramo de peso, también 1 hora antes de la consulta. Es bien importante que el paciente esté premedicado. Si el paciente no ha tomado ni la dosis correcta, ni lo ha tomado en tiempo y forma, no se debe llevar a cabo ningún tipo de tratamiento. Con toda la pena, ustedes serían los responsables de cualquier infección y recuerden que va a ser una infección en cabeza, en cerebro. Entonces no pueden ustedes estar con ello. Habíamos hablado de que este tipo de pacientes tienen tratamientos o tienen un riesgo
tan alto como aquel paciente que tiene una prótesis valvular en corazón. Ustedes saben que los pacientes que están tratados del corazón no pueden recibir tratamientos endodónticos, no pueden recibir pulpotomías, no pueden recibir tratamientos a base de pulpectomías por el riesgo del fracaso que hay. Yo sé que ustedes me van a decir, no, pero es que yo soy muy bueno, yo tengo mucho cuidado a la hora de hacerlo, y esto y lo otro. La verdad es que está total y completamente contraindicado el hacer tratamientos pulpares. Imagínense en los tratamientos de abscesos, de infecciones y todo eso. Entonces es bien importante tener mucho cuidado en el manejo de estos niños. Por lo tanto, los tratamientos en este tipo de pacientes, si ustedes ven que las lesiones cariosas ya están en contacto con el órgano pulpar cameral, señores, con la pena del mundo avisarles a los padres que este tipo de procesos se puede llegar a presentar y que van a tener que hacer extracciones. Ya verán ustedes si consideran más adelante la colocación de algún mantenedor de espacio o de algún otro tipo de aparato para poder compensar la ausencia de ese diente temporal que van a tener ustedes que eliminar. ¿Sí? Es bien importante que lo tomen en cuenta. Los tratamientos son radicales. Sí pueden hacer coronas, sí pueden hacer resinas, sí pueden colocar sus ionómeros de vidrio. Lo único que no van a poder colocar es su dique de hule, de plano, porque eso sí, no se puede. Hasta hoy, yo no conozco aquí en México una casa que me haga favor de fabricar el dique de hule en otro material que no sea látex. En Estados Unidos sí existe, pero aquí no. Algunas veces nosotros tratamos de hacerlo a base de cortar los guantes de nitrilo, pero se desgarran fácilmente. Los de polietileno, exactamente lo mismo. Entonces yo no tengo ahorita así hasta la fecha a una casa comercial que realmente me garantice este material te va a servir para que puedas colocar tu dique de hule, pero no es látex, no tengas ningún pendiente. Bien. ¿Qué hacemos con los pacientes con insuficiencia renal? Nosotros ya nos dijeron, oye, fíjate que el paciente sí está presentando una insuficiencia renal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es que hay que hacer la consulta con el urólogo, perdón, se me fue el nombre. Todos nosotros tenemos que acostumbrarnos, doctores, a trabajar en equipo. No nos debe de dar pena hablar por teléfono con el médico tratante. Por eso necesitamos conocer qué es lo que estamos haciendo para saber lo que vamos a solicitar del compañero, del colega. Entonces, hablar por teléfono si es necesario. No necesitamos irnos a presentar a su consultorio y decir, doctor fulano tal, mucho gusto, yo soy el doctor Perenganito de tal, tenemos en común el tratamiento de nuestro pacientito fulano de tal, que fíjese usted, doctor, que sé que está en tratamiento con usted, que tiene algún problema renal, todo eso, fíjese que yo como dentista pues necesito hacer el tratamiento de tales y tales dientes y mi propuesta de tratamiento es la infiltración de lidocaína con tales y tales cantidades, llevarlo a cabo por cuadrantes, en citas de tanto tiempo y en determinado momento voy a utilizar antibiótico. Pienso que las dosis convencionales que podrían ser aplicables en este caso serían tal y tal, pero estoy precisamente poniéndome en contacto con usted para ver si está usted de acuerdo o tiene usted alguna indicación que yo le agradecería mucho me hiciera favor de proporcionarme con la finalidad de que entre ambos podamos darle el mejor servicio a esta criatura, a este paciente. Fíjense bien, doctores, aunque ustedes estén en lo correcto y todo eso, le va a dar mucho gusto al médico que ustedes realmente se preocupen y se tomen el tiempo de hablar con ellos. Eso habla muy bien de ustedes, porque siempre el médico tiene la idea de que nosotros somos encerrados y que somos tontos. No es cierto. Nosotros siempre hemos tratado de tener comunicación con ellos, pero claro, para poder hablar con ellos tenemos que fundamentar lo que vamos a decir y lo que vamos a pedir. ¿Sí, mis queridos amigos? ¿Ok? Bien. ¿Cuáles serían las consideraciones ya hablando en concreto acerca de qué me podría decir el urólogo? Bueno, mira, vas a tener que bajar un poco la dosis del antibiótico o vas a tener que reducir la cantidad de anestésico local. Hay que recordar que un paciente con insuficiencia renal no va a poder eliminar en el tiempo normal o convencional este tipo de medicamentos, por lo tanto se nos va a intoxicar si nosotros dejamos la dosis convencional, ¿me explico? Lo vamos a sobresaturar porque no va a haber una eliminación progresiva como la hay en un paciente sano. Es bien importante que tengamos en cuenta eso, ¿sí? El anestésico local es exactamente la misma. Acuérdense que los anestésicos locales también se van eliminando gradualmente. Por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, la molécula de la lidocaína permanece sin descomposición las primeras 2 horas. Después de 2 horas se comienza a descomponer.
No así la de la articaína, que desde que ustedes la infiltran comienza a descomponerse. Aquí es totalmente contrario, ¿sale? Entonces, bien importante eso, recuérdenlo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen el problema de desarrollar alergia al látex? Bueno, pues aquí nuestros buenos amigos. Entonces, si esa es la tendencia de desarrollar alergia al látex, yo tengo que tomar las precauciones necesarias para que esto no suceda. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a utilizar exclusivamente guantes de nitrilo o de vinil. Lo que yo les venía diciendo, no utilizar el dique de hule, lo siento, no vamos a poder preparar nuestras cavidades con dique de hule, no vamos a poder llevar a cabo, vamos a tener que ayudarnos muchísimo con nuestro asistente dental y algunos otros implementos, retractores quirúrgicos, no sé, algunas cucharas que nos puedan servir para retraer la lengua. Digo, suena así como a risa, como que cucharas, pues la cuchara protege perfectamente bien las caras internas de la lengua, nosotros así lo tenemos muy bien desarrollado y nos pueden ayudar precisamente para llevar a cabo los tratamientos de operatoria dental básicos que pueden ayudar a estos pacientes. No utilizar en los abrebocas los protectores de látex por la misma situación. Y en el caso de que nosotros tengamos la oportunidad de utilizar los portarrollos de algodón, esos nos van a ser de gran utilidad para colocar nuestras bases, para colocar nuestros cementos e incluso para hacer nuestras obturaciones, claro, ayudados con nuestro eyector quirúrgico, ¿verdad? Pero esas podrían ser realmente las formas en las que lo podríamos ver. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos pacientes que son alérgicos al látex? Oye, doctor, no los vamos a poder atender. ¿Qué crees? Que los pacientes alérgicos al látex es solamente medio hospitalario. La verdad es que se pueden atender en un consultorio, pero ya hemos visto a lo largo del tiempo que el riesgo de que se presente un shock anafiláctico siempre está ahí. Entonces, lo más recomendable, y por eso les puse esa nota, siempre tengan que hacer ustedes esto en medio hospitalario. Fíjense bien. Nosotros incluso, aunque premedicamos al paciente, como se los voy a explicar ahorita, siempre tenía yo que avisar a enfermería que se prepararan para un shock anafiláctico en caso de que nosotros tuviéramos ese evento en el consultorio. Entonces se preparaba el triage, todos ya estaban listos ahí. Yo le pedía al familiar que a cada vez que me llevara al paciente, aunque le estuvieran dando el medicamento que yo le había mandado, me llevara una ampolleta de Flebocortit lista, para meterla inmediatamente en cualquier momento a través de vía intramuscular. No me importa que esté puesto el pantalón, lo inyecto, ¿me explico? En un momento de urgencia no vas a andar con que, oye, espérame, ¿de qué lado está la nalga? ¿Dónde lo voy a inyectar? No, señor, eso es rápido. Órale. Entonces, siempre que tengan ustedes a la mano un Flebocortit para cualquier situación de este tipo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los bloqueadores, en este caso de los receptores H1 y H2, iniciando con estos un día antes de la consulta. Así lo hacíamos antes, pero ahora lo que estábamos haciendo últimamente era que empezábamos con ellos 2 días y al tercer día atendíamos al paciente, ¿me explico? De un término de 5 días, primer y segundo días tomando medicamento, yo los sigo dejando que tome el medicamento el tercer día, pero ese tercer día yo atiendo a mi paciente. Entonces hago mi tratamiento completo y lo dejo medicado ese tercer día, un cuarto y hasta un quinto día, ¿me explico? Que eso es lo que yo tengo que hacer, para que el paciente se quede cubierto antes y después y no me vaya a presentar ningún tipo de reacción. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, ahora, ¿cuáles son los bloqueadores H1, doctor? Pues mira, tenemos lo que es la cetrixina, en este caso el medicamento comercialmente se llama Birlix, que le puedes dar una cápsula cada 12 horas al chico. También puedes utilizar el Astemizol o Astecen en 1 miligramo por cada 10 kilogramos de peso cada 24 horas nada más. Tenemos también lo que es la loratadina, que comercialmente se llama Claritine. En niños de 2 a 5 años le puedes dar media cucharadita, que son 2.5 mililitros cada 12 horas. Ahora bien, si es un chico más grande, entre 6 y 8 años, bueno, ya le das una cucharadita y le vas a dar 5 mililitros cada 12 horas. Ahora, tenemos otro medicamento que nos puede ayudar bastante, porque a veces a los papás se les olvida dar el medicamento a las 12 horas, esto y lo otro. Entonces podemos irnos con lo que es la loratadina, en este caso el Dimegan. En 1 a 2 años le vas a dar 2.5 mililitros, pero cada 24 horas, ese se facilita mucho. Y si tiene más edad, en este caso de 2 a 12 años, le podemos dar una cucharadita, 5 mililitros cada 12 horas. Con este régimen se pueden ustedes ayudar mucho. Este es en cuanto a los bloqueadores H1.
¿Qué vamos a tener con los bloqueadores H2? ¿Quiénes son los bloqueadores H2? Pues lo que es lo de la bomba de protones famosa, que es entonces la ranitidina. En este caso va a ser el Ranicen jarabe de 150 miligramos por cada 5 mililitros. Le vamos a dar una cucharadita cada 12 horas. ¿Sí? Eso sería lo que realmente nosotros veríamos. Y con esto, así yéndome tal vez un poquito rápido porque era larga la presentación, pero creo que esto vale la pena para que ustedes lo vean. Yo considero que no todos tienen que ser tan altamente especializados como para poder atender un tipo de paciente como esto. Lo que necesitamos es un poquito de conocimiento, de acercarnos a las fuentes confiables que puedan brindarnos una asesoría, una guía en todo esto. Y los dejo con el lema de nuestra institución, que es el amor y la ciencia al servicio de la vida y el hombre, porque realmente a ese servicio y a esa vida nos debemos, y Dios a eso nos ha mandado. Les agradezco infinitamente su paciencia y su atención. Pues bueno, estamos aquí de vuelta después de esta plática muy interesante con el doctor Gerardo Morales Sánchez. Y pues doctor, le mandan saludos. Gracias, de manera virtual, porque aquí me parece que es un poquito diferente al cuando uno da clases y tiene sí, a los alumnos y los está viendo. Así es. Pero bueno, le mandan saludos, doctor. Y hay un par de preguntas que claro, le hacen del auditorio y que si me permiten, claro, las vamos a leer para que el doctor Morales nos haga favor de dar su opinión. Doctor, preguntan, ¿cuál es la causa principal del mielomeningocele? Bueno, la causa principal del mielomeningocele, como lo habíamos comentado, precisamente es la ausencia o la falta de una dosis adecuada de ácido fólico. El ácido fólico es un ácido que es hidrosoluble, no es tóxico, y generalmente se le llama fólico porque se daba en las hojas de las verduras y todo ese tipo de cosas, pero con este tipo de comidas rápidas y cosas de que andamos comiendo en la calle y comemos lo que podemos, y generalmente son tacos, pues como que se nos olvida un poquito meterle a la verdura y meter todo eso. Entonces sí son importantes los suplementos vitamínicos que nos traigan a rescate de esta situación. Como usted pudo haber visto, el ácido fólico está comprobado que en un 75% llega a reducir precisamente los defectos de tumor neural, principalmente lo que es mielomeningocele. Por eso Teletón tomó esa bandera, comenzó a regalar o a obsequiar productos de ácido fólico a los padres y sobre todo a las mamás, para que pudieran ellas ya combatir este tipo de alteraciones, sobre todo las mamás que ya habían dado productos con estas alteraciones. Y sí logramos ver que disminuyó un poco la incidencia, pero como le digo, todavía persiste, o sea, necesitamos que esta campaña permee un poco más en el país. Y una de las causas precisamente es el nivel socioeconómico bajo, ¿no? Lo que no nos permite tener ese acceso, esa información. Bueno, pero me parece que este es uno de los medios en los que podemos claro que sí, hacer, pues permear esta información a más personas que seguramente no solo nos ven, gracias, no solo nos ven cirujanos dentistas, especialistas, sino habrá cirujanos dentistas de práctica general, estudiantes de licenciatura, de posgrado, que pueden ayudar cada uno desde sus trincheras. Claro que sí, se los vamos a agradecer muchísimo para que nos ayuden a la difusión de todo esto, ya que es cultura, pero también es salud. Así es. Y un comentario que me pareció interesante y que me gustaría tal vez que usted nos apoyara para reforzarlo, es que bueno, se sugiere que no solo la mamá sea o la mujer sea quien... Eso esa información la obtuvimos recientemente. Se hablaba de que exclusivamente la mujer era la que iba a utilizar el ácido fólico, pero también el varón lo necesita.
y no le va a hacer ningún daño porque el ácido fólico no se acumula en el organismo, por eso se tiene que estar tomando. Porque así como se toma, se elimina. Esa es una de las desventajas de las vitaminas hidrosolubles que se toman y se orinan, perdón por la expresión, pero así es como se lleva a cabo. Por eso el consumo o el suministro tiene que ser constante. Entonces se sugiere que la pareja en conjunto... Además le va a ayudar muchísimo porque una carencia de ácido fólico trae dolores de cabeza, depresión, astenia. Trae dificultades también para lo que es la síntesis de DNA. Entonces es bien importante, incluso llega a promover algún problema en lo que es la eritropoyesis. Entonces es bien importante, es por salud. Y aparte van a dar un beneficio a una criatura que van a traer al mundo, ¿no? Entonces es maravilloso eso. Pues sí, es una aportación, me parece muy, muy interesante para pues los jóvenes, ¿no? Claro. Que sepan esta información. Y hacen otra pregunta, doctor. ¿En qué zona anatómica del cuerpo se presenta esta anomalía? Pues generalmente la primera zona o la zona más frecuente es la lumbar, porque es la porción de la espalda donde más se presenta. Esto se lleva a cabo precisamente porque son las últimas zonas del tubo neural que se cierran, precisamente por eso se llegan a presentar ahí, como que les toca la colita, el final, lo que ya no alcanzó a terminarse, por eso se llegan a presentar ahí. Esa es la verdadera razón. Y otra pregunta que nos hacen en el auditorio, doctor, si existe... ¿qué dice? Si existe antecedentes, si existe un antecedente producto con defecto, ¿cuál sería el suplemento de ácido la fólico? dosis de ácido fólico. Sí, bueno, eso yo me refería a las familias que por desgracia han tenido ya la mala experiencia de haber tenido una criatura con el problema neural. Y que desean, o sea, todavía lo que nosotros lo llamamos en medicina la paridad no satisfecha, ¿me explicó? Todavía quieren tener una criatura, pero ya no quieren que vuelva a pasar este problema. Y como se han enterado que esto tiene cierto remedio o se puede prevenir, entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a tener tus suplementos de ácido fólico, pero ya no vas a tomar 400 microgramos. Ahora vas a tomar 4 miligramos, en este caso vendrían siendo 4,000 microgramos, ¿me explico? Lo bueno es que los frasquitos de medicamentos vienen, ¿lo quiere usted en miligramos? Lo quiere usted en microgramos. Ahora, una vez que ya lo tiene usted en miligramos, va usted a tomar 4 miligramos al día desde un mes antes de empezar el embarazo. Posteriormente, en el primer trimestre, va usted a continuar con esos 4 miligramos constantemente hasta que concluye. ¿Por qué el primer trimestre y por qué ya después ya no? Porque hay que recordar que durante el primer trimestre del embarazo es cuando se lleva a cabo la formación del feto. Ya después del primer trimestre lo que sucede es maduración y crecimiento, ya no hay formación. Y una pregunta que va ligada, doctor, dice, ¿el daño neurológico que se presenta en esta anomalía es reversible? No, desgraciadamente ya los nervios que han sido dañados precisamente por el defecto que se ha presentado, ya no, lo único que se hace es la corrección física o el cierre del defecto para que no haya alguna infección, que es bien importante, porque estos sacos de mielo meningocele se llegan a romper solos. De hecho, cuando están en el proceso del nacimiento a través del canal vaginal, muchas veces cuando ya es el momento del alumbramiento de la criatura, ya vienen rotos, ya hay drenado de líquido cefalorraquídeo, entonces es cuando se tiene que entrar rápido, porque ese paciente puede desarrollar una meningitis, pero en cuestión de segundos, horas. Sí. Pues es muy interesante lo que también logra usted mostrarnos, esta parte de la interdisciplina, que uno como dentista, lo que mencionaba hace unos momentos, el estar en cercanía con el médico, no solo con este tipo de pacientes, sino seguramente con todos, doctor. Yo creo que esa es una también muy, muy interesante aportación que nos hace el doctor Morales, y no sé si gusta comentarnos, hacer un último comentario, doctor. No, bueno, pues nada más como último, no crean que todos los pacientes que son con discapacidad son pacientes que no pueden atender ustedes. Repito,
Hay unos de diferentes grados, de leves, moderados y severos, también los pacientes con mielomeningocele. Lo que pasa es que el paciente con mielomeningocele, su capacidad, y eso sí se me olvidó mencionarlo, el hecho de que tengan una hidrocefalia no implica que la capacidad cognitiva del paciente esté afectada. Y si lo está, no necesariamente es en un grado profundo, que eso es bien importante. Por lo tanto, uno puede interactuar con ellos. Y ellos son como si fuera un paciente normal, perdón, no quiero decir normal, un paciente convencional. Esa es la palabra adecuada. Un paciente convencional. Estos chicos son pacientes no convencionales. Entonces, con ellos sí se puede interactuar. Un paciente con parálisis cerebral es un poco más difícil la interacción, aunque ellos también sienten, perciben. Eso es algo bien importante. Todos nosotros cuando nos acerquemos a un paciente, acerquémonos de buena voluntad. Porque todos ellos van a percibir con qué intención te estás acercando, incluso si te acercas con miedo. Él también te va a responder igual y nunca vas a poder atenderlo. Bien importante. Y una última Sí. pregunta de manera personal. ¿Cuál ha sido su experiencia en el CRIT, doctor? A ver, como que... Usted como fundador yo como fundador, en el Estado de México. La verdad es que yo cuando me acerqué al CRIT, yo fui porque quería trabajar en un lugar donde me decían que iba a ser muy difícil el trabajo. Y yo dije, caray, pues ¿cómo que un trabajo muy difícil? Pues ¿que no lo podría hacer yo? Esa fue una. Llegué y dije, yo puedo hacer esto. Y me dicen, oye, es que vas a trabajar con pacientes que a lo mejor vienen enfermos. Pues sí, ese es mi área de trabajo. 2, cuando empezamos el CRIT, yo les confieso así, por Dios santo, que jamás pensé que se iba a convertir en el gigantesco mastodonte que tenemos ahora. Jamás, ninguno de los que estamos ahí, de los originales. Nunca pensamos que fuera a ser tan gigantesco. Entonces ahora hemos dado cuenta, digo, Dios mío, qué padre que en determinado momento pudimos poner una piedrita para que se hiciera esto tan grande. La verdad es que hemos recibido muchas críticas de parte de gente malintencionada que precisamente ahorita nos está golpeando muy duro económicamente. Pero hemos tratado de dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Créanos que nosotros, los que estamos participando allí en el CRIT, lo hacemos por la institución, pero también por nosotros. En determinado momento, cuando yo estoy trabajando en mi consultorio, soy el dentista del CRIT, soy el fundador del CRIT, pero también soy el doctor Gerardo Morales. Y yo tengo un prestigio y tengo una ética, y con esa es con la que atiendo a mis pacientes, y con ese gusto hago lo mejor que puedo cada día por ellos. Y yo creo que lo hacen todos mis compañeros desde su trinchera, como usted bien lo decía. Entonces, no hay otra cosa más que darle gracias a Dios por estar en un lugar donde el trabajo de uno realmente es útil para aquellos que menos les quieren brindar ayuda a los demás. Eso es maravilloso. Yo creo que cuando yo llegue allá arriba, cuando Dios me diga, hasta aquí llegaste, Gerardo, le voy a poder decir, Señor, mira, te traigo esto. Yo pude hacer de mi trabajo algo de valor para la gente que más lo necesitaba. Y hasta ahí lo dejo. Ay, pues qué bonito mensaje, que además de la interesante plática del doctor Gerardo Morales Sánchez. Y pues bueno, doctor, a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, me permito hacerle la entrega de un reconocimiento que lo voy a leer. ¿Sí? Dice: Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo Morales Sánchez por su participación en la conferencia virtual con el tema Secuelas de mielomeningocele por la odontología mexicana, México, Ciudad de México, 16 de mayo del 2016, y lo firma nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, y un pequeño presente, doctor, de parte del aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchas agradecerle mucho pues su presencia, que ha sido muy enriquecedora. Y pues le vamos a pedir, doctor, como cada uno de los doctores que nos acompañan con cada uno de los días que estamos en aula virtual, para que nos firme en el muro, claro, nos ponga un mensaje, y pues bueno, agradecerle, doctor. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por la invitación. Me sentí muy halagado por las atenciones recibidas e inmerecidas. La verdad es que nosotros estamos para servir. Y de verdad qué cosa tan maravillosa el poder también servir a nuestros compañeros con información. Eso es lo maravilloso. Olvidémonos de las políticas, veamos realmente por el avance académico de todos y cada uno de nosotros, que se va a redituar por el bien de la población. Dicen que el que trabaja para los demás
trabaja para sí mismo, y yo creo en esa filosofía. Así es, muy cierto, doctor. Pues bueno, les agradecemos mucho, los invitamos como cada noche en aula virtual a que nos sigan viendo y pues que pasen muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego.